A mí siempre me interesó, ¿no? Claro, en la época de la dictadura no se hacía nada, no existía la cultura política. Pero en el año 83, que yo ya estaba acá en Concordia viviendo, fue el regreso de la democracia. Eh, Era el año que fue electo Alfonsín. Y yo ya entonces tenía mi ideología bien definida, digamos, liberal. O sea que yo no... Me gustó el discurso de Alfonsín, sobre todo ese que dio en el Obelisco. Me encantó cuando recitó el preámbulo, pero no me convencía. Y yo ese año empecé a militar acá en Concordia en el PUC, el Partido Unificador de Centro, que era un partido local que había fundado el ex intendente Tiscornia. Y bueno, y de ahí empecé yo, o sea que ya llevo 40 años de vida política en diferentes espacios. Después eso se sumó a la USOBRE, que fue un partido de la Unión del Centro Democrático, un partido que llegó a tener mucha representación, que lo había fundado el ingeniero Álvaro Anzogaray. Y eso, o sea que yo entré a ese partido, participamos en las elecciones del 80. En el 89 fui candidato a concejal suplente, era muy joven yo. Y después seguí con eso hasta que después la UCD se sumó al gobierno de Menem. O sea, se sumó al Sogaray con la hija y otras personas de ella. Después en el 2003, sí, me de vuelta. Ahí estuve con Ricardo López Murphy. Cuando se fue de la Rúa, digamos, que estuvo el interregno de Eduardo Duhalde, y se llamaron elecciones, que creo que salió el más votado fue Menem, salió el señor Kirchner, que nadie lo conocía, pero creo que salió segundo, y creo que López Murphy salió tercero, tuvo mucho voto. Y creo que la otra candidata era Carrió, me parece. Y bueno, después dejé, eso pasó, digamos, un tiempo, y ya ahí estuve muy fuerte en la rural, me tocaron los cargos superiores hasta que llegué a ser presidente, y terminé en el 2010. Pero en el 2011 sí me sumí al PRO. En esa época era Mandy Salío, que fue candidato a gobernador. Y a mí me ofreció ser candidato a senador acá de Concordia del departamento. Tuvimos una elección. En esa época la idea de Cambiemos, digamos, o del PRO estaba muy... No era todavía lo que es ahora, ¿no? Y me acuerdo que creo que saqué 5.000 votos acá en Concordia para senador. Y posteriormente seguí siempre trabajando en ese espacio. Después vino digamos, cuando se sumó De Angelis al partido, y en el 2013 estuve en la campaña de De Angelis, lo acompañé, estuve militando para él, y también llegué hasta cuando Macri fue electo presidente. La llegada a La Libertad Avanza se dio de manera progresiva. ¿Hubo algo de Javier Milei que paso a paso te fue convenciendo, o hubo algún hecho concreto que llevó a que se ingresara y abrazara la idea de la No, libertad? lo que pasó fue que, digamos, yo tuve una frustración, como muchos, como miles o millones de argentinos, con el gobierno de Macri, ¿no? Por un lado. Y por otro lado lo vi sí, a este personaje, en esa época era un personaje que hacía él, que era más histriónico, que hacía, bueno, lo entré a ver, pero yo entré a percibir que detrás de todo ese personaje había un mensaje, ¿viste? Él traía la ideología que a mí siempre me llamó, la ideología de la libertad, de todo esto que sostenemos ahora, ¿no? Y entonces ahí lo entré a mirar, eso hace 3 o 4 años, y entré a seguirlo, y bueno, eso fue creciendo cada vez más, y más cuando dijo que quería ser candidato a presidente. Él, indudablemente, él se hizo famoso, digamos, actuando un personaje que me acuerdo que muchos amigos y amigas me decían, es un loquito, que no, yo le decía, no es así, le digo, él está actuando, algo llama la atención, pero yo me fijo en el mensaje, lo que está subyacente, digamos. Y eso es lo que logró él, hacerse muy conocido a través de eso. Y sí, después él fue virando en el político, en el hombre que va a conducir el país. En una época tenía la idea de terminar, tener un título universitario formal. Tengo uno que es de martillero y corredor inmobiliario, pero bueno, es otra cosa. Pero la carrera esa, y después me fui autoconvenciendo de que el título no es lo más importante, digamos. Hay mucha gente que tiene muchos títulos, expresidente, me acuerdo de uno en especial que no lo quiero nombrar, pero retitulado, abanderado de la primaria, de secundaria, medalla de oro, y cuando fue presidente nos fue muy mal. O sea que no, a veces no creo que solo el título te hace digamos, hábil para la función pública.